esta semana de clase. Como hablamos el día jueves, cambiamos los horarios. Vamos a estar el lunes y martes en clase, esperando, bueno, que terminemos normalmente. Licenciada. Tenemos dispuesto. ¿Me escuchan? Se escucha entrecortado. Internet. ¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? ¿Hola? Sí, escucha. Ok. ¿Me escuchan mejor? Ahorita sí. Ok, me pasé al internet del celular, así que espero que... La ley. ¿Ah? Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí la escucho. Ok, bueno. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Es que, bueno, espero que terminemos en estas 4 clases, ¿verdad? Que tenemos. Creo que sí lo logramos. Y bueno, como siempre les dije al inicio, salvo que tengamos necesidad de incrementar algún día para poder concluir los temas, pues lo haremos. De lo contrario, estamos ahí en los 2 días. Así que a partir de esta semana vamos a tener clases hoy lunes y mañana martes y después hasta el siguiente lunes. Vamos a continuar, chicos, entonces hablando procedimientos para hacer una fiscalización aduanera, es decir, en un control aduanero posterior. Y habíamos hablado que tenía 2 capítulos, ¿verdad? Vamos por el capítulo 2. Ya decíamos que el capítulo 1, vamos a enfocarnos hemos estado viendo la parte 1. Vamos a ver que el capítulo 1, ¿verdad? Nos hablaba sobre el objetivo del manual, responsabilidades del supervisor, o sea, temas generales, ¿verdad? Marco legal, vimos el tema del marco legal y tema de los controles aduaneros. Entonces, vamos ahora a ver en la parte 2, concluimos con lo que eran las actuaciones de fiscalización y ahora vamos a hablar de lo que contiene el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la descripción de ese proceso de fiscalización aduanera, ¿verdad? Entonces, y ese proceso de fiscalización aduanera comprende de la programación de la fiscalización, o sea, desde que se está planeando la fiscalización, desde que se están haciendo qué casos vamos a fiscalizar,
quiénes van a hacer esa fiscalización, o sea, desde el inicio, o sea, desde que estamos seleccionando el caso hasta que concluimos con informe. Ya hemos hablado con ustedes que cuando se concluye con una auditoría, cuando pues el auditor aduanero ha logrado obtener toda la información necesaria para concluir su investigación. Y una vez que concluye con la obtención de información, procede a elaborar un informe con los resultados obtenidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando desde el inicio, ¿verdad? O sea, desde que se fue seleccionado el caso, la empresa, o el criterio, el motivo, o sea, desde ese momento está iniciando, o sea, desde que se está programando hasta que se obtiene un informe. O sea, quizás se ve como corto del inicio hasta obtener un informe, pero fácilmente podemos estar hablando de un año. O sea, ya con lo que hemos visto de que seleccione el criterio, ¿se acuerdan que decíamos que podía ser por una denuncia, que habían a través de una ficha, que podía ser por el propio sistema de riesgo, etcétera, ¿verdad? Luego que una vez que se seleccionaba el caso, que había una acción de oficina donde el auditor aduanero empezaba a generar información del sistema de aduanas, que pedía las declaraciones, que hacía una revisión documental contra el sistema, etcétera. Luego que podía pedir información dentro de las facultades que tiene el órgano fiscalizador, que podía, bueno, que podía ser que a nivel de oficina pudiera concluirse esa investigación o si era necesario desplazarse a campo a continuar la investigación, entonces había que hacer una notificación, un requerimiento de información, etcétera, hasta regularizar el informe, etcétera. Todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo fácilmente nos puede dar un año. O sea que entonces, lo que estamos viendo ahorita de ese proceso que dijimos desde la programación hasta la elaboración de un informe, se ve en un rengloncito, pero ahí estamos hablando en el tiempo quizás un año, ¿verdad? Entonces ven, esto nos habla así de una descripción en un concepto así, 4 líneas, ¿verdad? Nos habla desde la programación de la fiscalización, la planeación, la designación, quién va a realizar la fiscalización hasta elaborar el informe, ¿verdad? Luego tenemos que en el proceso de la fiscalización aduanera se realizarán las actividades necesarias para desarrollar o ejercer las actuaciones propias de fiscalización por los supervisores y auditores aduaneros asignados, encaminados a supervisar, fiscalizar, verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior, desde la programación de los casos hasta la obtención de los resultados. Entonces ven que durante ese proceso del que hemos hablado, desde que se programa hasta obtener un informe, ¿verdad? Los auditores, los supervisores van a poder realizar todas las labores, ¿verdad? Que implica las actividades propias, ¿verdad? De la fiscalización, que ya hemos estado viendo durante todo este proceso cuáles son esas actividades propias, ¿verdad? Hasta obtener el resultado que se requiere para concluir la investigación. ¿Cuál es el resultado obtenido? Pues definitivamente una es verificar que con toda esa labor de investigación que estamos realizando podamos verificar que se estén cumpliendo con toda la normativa aduanera, o sea que se esté cumpliendo con todas las leyes, con todos los reglamentos, con todos los procedimientos que en materia aduanera correspondan, ¿verdad? O sea que sí hay que verificar, ¿verdad? De toda esa labor que se esté realizando, ¿verdad? Luego entonces viene
de esos dos párrafos que hemos visto, entonces, cómo se van a programar estos casos, ¿verdad? Entonces se refiere al plan anual de fiscalización. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, verdad, que el plan anual de fiscalización debe de aprobarse el primer día hábil de cada año? Entonces, ya decíamos en clases anteriores, ¿verdad?, de que por lo menos la gerencia de fiscalización de aduanas trabaja un último trimestre de cada año en su plan para que esté aprobado. O sea, lo tiene que remitir, por decir, un año, no un año antes, sino que un par de meses antes, porque tampoco es que se le va a remitir al director una semana antes de que finalice el año, porque tiene que tener un espacio para que lo pueda analizar, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que discutirlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que en último trimestre de cada año, al finalizar, ya está trabajando en esa planificación para remitirlo al superior jerárquico, ¿verdad? Para que el gerente de aduanas, el director de aduanas pueda aprobarlo, ¿verdad? Entonces, ahí se establece el número de casos a fiscalizar durante el año, ¿verdad? Cuáles van a ser los horarios, los periodos a fiscalizar. Entonces, ya se establece un plan, ¿verdad? Un plan donde se va a decir, este año probablemente vamos a hacer 300 auditorías de escritorio, vamos a hacer 20 auditorías de campo, y bueno, ahí vamos a ver quizás bueno, en control e intervención vemos cómo se hacen estos ejemplos de programaciones de casos, pero de eso se trata, ¿verdad? De que ustedes ya vayan conociendo cómo es que se hacen estos planes anuales de fiscalización. También, ¿verdad? Además de las programaciones, porque es probable que la gerencia de fiscalización ya tiene programados qué casos va a poder fiscalizar en el año que viene, ¿verdad? Pero también hay casos excepcionales que realiza auditoría, ¿verdad? Que son justificados en forma escrita y motivados por la autoridad del servicio aduanero, que por razones de urgencia, eficacia u oportunidad se deben de realizar, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que hubo una denuncia ante el director de aduanas y él considera, me imagino que le han aportado pruebas, ¿verdad? Suficientes y de peso para poder realizar una intervención, una auditoría, ¿verdad? Entonces, de repente habían programadas, qué sé yo, 20, ¿verdad? Intervenciones, 20 auditorías, pero va a haber que darle prioridad pues, el superior jerárquico o el director de aduanas está urgiendo de que se haga una auditoría y bueno, va a manifestar las razones. Entonces, lo que sí da el manual es que no haya como una rigidez, ¿verdad? Sino que da la apertura de que puede ser modificado de acuerdo a la urgencia, a la necesidad o a la oportunidad que en el momento se esté dando, ¿verdad? Luego nos habla de la planificación y nos dice, toda actividad a realizar requiere de una planificación. Se debe planificar cuidadosamente cada fiscalización antes de iniciarla para que los objetivos que se persiguen se obtengan con eficiencia y eficacia, evitando duplicidad de trabajo y labores innecesarias. O sea que el manual le apuesta a que hay que planificar. No es como que hoy se me ocurre que vamos a ir a hacer una auditoría a Doing Center, ¿verdad? Y no hemos planificado, no, o sea, debe de ser planificado, ¿verdad? Y además con objetivos trazados, o sea, por eso es que hablábamos que previamente se seleccionan criterios, casos, vemos hacia dónde iría la auditoría, cuál es el problema que hay, qué es lo que se ha dejado de percibir,
cuáles son los impuestos, los posibles impuestos de repente que se han dejado de pagar, etcétera, ¿verdad? O sea que sí debe de haber por eso debe de haber una planificación, ¿verdad? Porque al final, de repente, si es algo improvisado y resulta que estuvimos haciendo una investigación 2 meses y empezamos la auditoría y resulta que cuando vamos a ver era como ir una falsa alarma, por decir, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Debe de ser algo bien planificado, con dudas razonables, dudas de peso, ¿verdad? Entonces, por eso es que para sacarle provecho a esa auditoría, acuérdense que cuando se habla de auditoría también hay recursos que el Estado invierte, perdón, ¿verdad? Si digamos los auditores, el tema de las auditorías en estos momentos está centralizado. Entonces, hay necesidad de desplazarse a San Pedro Sula, por ejemplo. Entonces, hay una inversión, hay que invertir en viáticos, en auditores, qué sé yo, mínimamente nos puede salir 250,000 la intervención a esta empresa. Y resulta de que no se había hecho una buena planificación ni una buena investigación también, y resulta que cuando concluimos los 2 meses había un error en el criterio y no era así como lo habían planteado, o sea, entonces hubo una mala planificación. Entonces no, ¿verdad? Debe de haber una buena planificación muy cuidadosamente para que se obtengan buenos resultados, ¿verdad? Para que obtener los recursos sean aprovechados con eficiencia y eficacia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, trabajar con una planificación. Luego, entonces, una vez que hay un programa de fiscalización, hay que hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Para obtener el alcance esperado y comprender, por ejemplo, el objetivo, ¿verdad?, de la fiscalización, por qué se está haciendo, qué se está esperando alcanzar. O sea que son preguntas que se hace el auditor para ir orientando a la auditoría, el criterio, ¿verdad?, que se debe utilizar en el desarrollo de la fiscalización, el alcance que se va a realizar, cuál es, que si va a ser tema de valor, si va a ser tema de origen, de clasificación, si se han detectado problemas en las cantidades o en cuotas, lo que sea, ¿verdad? Si hay problemas de preferencias arancelarias, pero debe de estar definido el alcance, ¿verdad? O sea, inicialmente la auditoría puede ser que sea porque detectamos que hay problemas de clasificación, por ejemplo, ¿verdad? Debe de tener un alcance hacia dónde vamos, pero es probable que en el desarrollo de la auditoría nos encontremos con otros hallazgos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, producto de que tenemos acceso a los libros, a los inventarios, a toda la contabilidad, resulta que el problema no solo era clasificación arancelaria, sino que nos encontramos que al revisar los inventarios nos sobraron 10,000 unidades que no nos pueden justificar que hayan pagado los impuestos. Les quiere decir que al hacer el informe final de la auditoría, no solo va a ser por clasificación arancelaria, sino que además vamos a tener que hacer un ajuste por sobrantes de mercancía. Hay que ajustar esas 10,000 unidades que no han pagado impuestos. Entonces, pero primero debe de estar dentro de esa planificación, dentro de esos objetivos, criterios, el alcance hacia dónde va. Esta es una auditoría donde hemos detectado que hay problemas de clasificación. Que en el proceso de la auditoría después resulten otros aspectos a revisar, eso es otra cosa, pero inicialmente debe de tener una orientación hacia dónde va a ir la auditoría. Luego, la metodología, ¿verdad? O sea que, ¿cómo se va a orientar el desarrollo de la fiscalización? ¿Cuál podrá ser la comprobación e investigación y de obtención de información de trascendencia tributaria de manera que adquirirán la forma de carácter general o parcial mediante la delimitación del objetivo del estudio? O sea que también
la metodología que se va a usar en el proceso de la fiscalización, ¿verdad? Qué información se va a obtener. Y recuerden siempre que se hace énfasis, información de trascendencia tributaria aduanera. No es cualquier información, es información que me va a tener impacto, ¿verdad? Y además delimitando el objeto del estudio, ¿verdad? O sea, recuérdense que siempre hablamos, vamos a delimitar el objeto del estudio, vamos a delimitar si esta auditoría va a ser de alcance parcial o va a ser de alcance general, ¿verdad? Si va a ser en meses o si va a ser en años, ¿verdad? Alcance general en años y alcance parcial en meses. O sea, todo eso hay que tener muy claro al momento de que se va a hacer la auditoría, ¿verdad? Luego tenemos los pasos y elementos para la planificación. Hay que elaborar el plan de fiscalización y este constituye el documento en que el auditor aduanero registra las actuaciones de comprobación e investigación de oficina y las de campo, ajustados conforme a la actividad económica del sujeto fiscalizador y el tipo de fiscalización a efectuar, el cual constituye la primera hoja de los papeles de trabajo, conteniendo por lo mínimo la siguiente información. O sea que una vez que el auditor aduanero va a trabajar su plan de fiscalización, esta es la mínima información que debe tener. ¿Cuál fue el criterio para haber seleccionado el importador, el tipo de mercancía, lo que sea? ¿Qué me orientó a decir por qué esta empresa, por qué esta mercancía, por qué este periodo? O sea, ¿qué criterios son los que se usaron para hacer esta fiscalización? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que perseguimos en esta fiscalización? ¿Cuál es la base legal? Por eso hemos hecho bastante hincapié en la base legal, en las actuaciones de cuáles son las facultades, ¿verdad? También la base legal sobre, además, no solo de las actuaciones, sino incluso del mismo producto, ¿verdad? ¿Cuál es suponiendo que sea una mala clasificación y hemos encontrado de que nos pagó derechos arancelarios un 5%, y lo correcto, es un 15%, ¿verdad? Entonces, ahí vemos entonces, ¿verdad?, de que ya iríamos buscando la base legal para nuestro ajuste, ¿verdad? O sea, ya a lo mejor vamos a tener que ir buscando qué nos dice el sistema armonizado, ¿verdad? Que nos dice el arancel, los impuestos, etcétera, o dependiendo del tema que sea, ¿verdad? Pero es importante ir teniendo clara la base legal, ¿verdad? Luego, también tener una información general sobre la empresa que estamos viendo, ¿verdad? Sobre la empresa que le vamos a hacer la auditoría, ¿verdad? Debemos tener una información general sobre la empresa que vamos a ver, ¿verdad? Cómo, el tamaño de la empresa, cómo son sus operaciones, a qué se dedica, etcétera, ¿verdad? Si hay antecedentes de la empresa y sus operaciones, bueno, en general, contar con información general de la empresa, ¿verdad? O sea que previamente por eso se debe de hacer una investigación sobre la empresa, ¿verdad? Si hay antecedentes económicos de la empresa, qué sistema contable usa la empresa, ¿verdad? Si al momento de que se va a hacer una acción de oficina, qué información es la que hemos encontrado, cuáles son las áreas que van a estar sujetas a fiscalizar, porque a veces no necesariamente se tenga que ver toda la empresa en su contabilidad. Puede ser que sea puntualmente algo que se va a ir a ver a la empresa, ¿verdad? O puede ser que se vaya a ver todo, o por eso las áreas sujetas a fiscalizar, ¿verdad? De repente a mí me interesa solo ir a ver inventario, o me interesa ir a ver transferencia bancaria, o me interesa ir a ver todo. O sea que eso depende, ¿verdad?, de lo que esté trabajando el auditor y sobre los hallazgos que preliminarmente ha encontrado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese procedimiento que va a usar de fiscalización?
Entonces, toda esa información debe de ir quedando claro, ¿verdad? Y sobre todo es bien importante que esté definido qué personal es el que va a intervenir en esta auditoría. Qué personal y qué tiempo, ¿verdad? O sea, que debe de quedar claro el tiempo. ¿Por qué? Porque se puede prestar un poco al abuso, ¿verdad? Una, porque, por ejemplo, si queda abierto el tiempo, acuérdense que suponiendo sea una auditoría fuera de Tegucigalpa, donde hay que pagar viáticos. Pues ya, pues sí, vamos a pensar como un poco mal, ¿verdad? Pero puede ser que nos podemos estar el tiempo, así ganamos viáticos, estemos ahí, hagámosla ahí todos los días como que un poco trabajemos, no demos el máximo y así nos podemos quedar hasta 6 meses aquí en San Pedro ganando viáticos, ¿verdad? Estoy haciendo un invento, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Es importante establecer el tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que no sean 2 meses, sino que sea mes y medio, o se requiera 3 meses, o un mes, qué sé yo, ¿verdad? O sea que cuando se está preparando, porque no es lo mismo una empresa, vaya, les voy a decir, por ejemplo, por eso es importante el tiempo, que vaya a haber una empresa que tiene en 2 años 3.000 declaraciones, 5.000, 10.000, a una empresa que a lo mejor voy a irle a ver y solo tiene 500 declaraciones. Entonces, ahí me va a ir estableciendo el parámetro del tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor la pequeña lo puede hacer en un mes, pero para la otra requiero 3 meses. O sea que por eso son temas que hay que ponerlos ahí en la mesa en claro al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va, por ejemplo, el gerente de fiscalización que va a aprobar esta auditoría, puede decir, no, pero no te puede estar 3 meses si solo son 100 declaraciones. O sea, por eso tiene que ir bien clara toda esa información. No es que ahorita no es acá ese dato. Le va a decir al gerente fiscal, no, pero lo necesito ahorita porque vamos a tomar la decisión del tiempo que te puede generar esta auditoría. No, pero ahí después lo saco. No, es ahorita, porque ahorita se va a definir el tiempo, ¿verdad? Y después le sale que solo eran 30 declaraciones, ¿verdad? Y se quería estar 4 meses. No, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe quedar claro toda esa información general, ¿verdad?, de la auditoría. Perdón, que es que se me seca la garganta. Luego, me van escuchando, ¿verdad, chicos? Sí, Lee, todo claro. ¿Lo sienten interesante? Sí, Lee. Y son como técnicas para fiscalizar un poco diferente, ¿verdad? A lo que han venido viendo, pero de eso se trata, ¿verdad? Luego entonces, chicos, los elementos necesarios para la planificación, ¿verdad? Entonces vemos que se va a reunir tanto el auditor como el supervisor, ¿verdad? Y van a obtener, ¿verdad? A analizar esa información que han ido obteniendo, ¿verdad? En este proceso de recopilación de información, que puede haber información interna, ¿verdad? ¿Cuándo se considera información interna? ¿Verdad? Esa información que se ha obtenido dentro de la institución, ¿verdad? Y que pueden ser las declaraciones de aduana, que pueden ser los oficios circulares, memorándum, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Resoluciones. Esa información la tiene, tiene en poder el auditor y el supervisor, ¿verdad? Entonces, esa es como una fuente interna, ¿verdad? Puede ser también que haya información que se haya generado de otras auditorías y que está ahí en la institución, entonces puede ser una información que puede servir, ¿verdad? O de otros controles que se hayan realizado, ¿verdad? Y previamente, o sea, que sea
¿cómo les puedo decir? Vaya, por ejemplo, haya sido una intervención breve que se le haya hecho a una empresa y que digamos que de eso resultó que se haya tomado la decisión de que se iba a hacer una auditoría, por ejemplo. O sea, se hizo una intervención a una empresa porque aduana reportó de que, vamos a decir que salió en Canal Verde, vamos a decir, pero que en algún momento reportaban que en ese contenedor podían haber irregularidades. Estoy inventando un caso, ¿verdad? Pero salió verde y se tomó la decisión de ir a revisar ese contenedor a las bodegas del importador. Entonces se va a la bodega del importador. Acuérdense que ya vimos todas las facultades que tiene el servicio aduanero, ¿verdad? Y tiene esa facultad de visitar empresas y hacer cualquier visita, ¿verdad? Entonces, dice, ok, esta declaración que salió en Canal Verde, la vamos a ir a ver a las bodegas del importador. Ok. Y se hace el proceso de la descarga y resulta que cuando hacen la descarga había una mala declaración. Vamos a decir que no me coincidieron las cantidades. Estoy inventando, ¿verdad? Entonces me generó ahí un documento por parte de la aduana, ¿verdad? De que hubo ese hallazgo, de que no coincidieron. Entonces, puede ser entonces que esa es una información generada por una intervención que se hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendan? No, dado de que esta tenía de 100 declaraciones presentadas, 80 salieron Canal Verde. Entonces, se recomienda entonces, dado que tuvimos este hallazgo de esta verde y no nos coincidieron sus declaraciones, entonces recomendamos de que se haga una auditoría. Entonces ya este es un insumo para cuando se haga la auditoría, ¿verdad? Ya es un insumo de una información generada de una fiscalización realizada, ¿verdad? Entonces, esa es una información que va a ser de utilidad, ¿verdad? O también cualquier otra información u hecho de trascendencia tributaria aduanera que de acuerdo a la naturaleza de la fiscalización sea necesario examinar, ¿verdad? O sea que otro, ¿verdad? También, ¿verdad? Cualquier otra información que sea de trascendencia tributaria aduanera. O sea, pensemos siempre a qué información que nos va a ser útil, pero que nos tiene un impacto, ¿verdad? Que nos va a tener un impacto de trascendencia tributaria aduanera. Ahora, ¿qué tenemos como fuente externa de información que nos va a servir para la investigación que estamos realizando? Toda esa documentación que se puede obtener y están en poder del contribuyente o de tercero, ¿verdad? O sea, cuando vamos a hacer una auditoría al domicilio del contribuyente, ya decir, una auditoría de campo donde vamos a pedir sus libros contables, sus archivos, esa es una fuente externa, ¿verdad? Porque está en poder del contribuyente y nos la va a proporcionar y la vamos a analizar y la vamos a revisar. De repente, por ahí no podemos encontrar información que nos va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que nos encontremos, ¿verdad? Con esa información que nos va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Ahora, esa fuente externa, ¿qué documentación o qué información nos puede ser de utilidad? Tenemos la entrevista, tenemos el método de cuestionario. ¿Se acuerdan que era cuando decíamos que al inicio de una auditoría, de las primeras cosas que se hacen es presentar un cuestionario, ¿verdad? Decíamos que eso era de las primeras cosas porque en un cuestionario, cuando inicia la auditoría, como que hay una expectativa, ¿verdad? Tanto del auditor como del obligado tributario, no sabe nada hacia dónde va a ir, hay un poco de
Puede ser que hay muchos casos en los que hay resistencia, pero en la mayoría hay una disponibilidad a colaborar. No se sabe hacia dónde va la auditoría, ¿verdad? Entonces, viene y dice, ¿verdad?, de que va a proporcionar información. Entonces, en esa entrevista, ¿verdad?, es como decir una materia prima o primaria o de inicio y que me va a servir posteriormente en investigación. Entonces viene y esa es una fuente externa, o sea, no la obtuvimos al interno de la institución, sino que la estamos obteniendo fuera, ¿verdad? Entonces, ese cuestionario probablemente al final de la investigación, cuando yo esté haciendo el informe, me va a servir esa información que arrojó el cuestionario, ¿verdad? Entonces dice que el más utilizado en las actuaciones propias de la fiscalización sirve como una herramienta para conocer las operaciones del contribuyente, el entorno en el cual se desempeña, a fin de obtener información descriptiva sobre todas las actividades propias de este. Este método de obtención de información facilita la ejecución de la fiscalización, o sea que con este método realmente da a conocer las operaciones, ¿verdad? O sea, esta es una herramienta, ¿verdad? Porque ahí, como les digo, usted puede preguntarle al obligado tributario todo lo que usted quiera, el proceso o de información o procesos productivos o de acuerdo a la naturaleza de la empresa, usted va a ver qué información le puede obtener, ¿verdad?, para poder hacer su auditoría. Luego tenemos la evidencia física. Este es bien importante porque se requiere de habilidad para obtener información verbal de hechos o documentos de lo que se ha visto. O sea, ¿cómo vamos a obtener esa evidencia física? ¿Por qué es evidencia física? Porque es la evidencia que me va a respaldar mi ajuste. O sea, ¿cómo se la va a ingeniar el auditor aduanero para obtener esa información que me va a respaldar mi ajuste? O sea, por decir, estoy sacando la información de la misma información que me está proporcionando el obligado tributario, como decir, yo mismo voy a sacar la información y le voy a meter por decir el cuchillo, decir, ¿verdad? O sea, por eso es que a veces estas auditorías se vuelven bien tensas, ¿verdad? Y por eso les decía del cuestionario al inicio, porque según se va requiriendo información o se va viendo cómo se va desenvolviendo la auditoría, el contribuyente percibe que algo no está bien y que de repente por ahí me pueden agarrar, ¿verdad? Entonces se vuelve como reacio a querer brindar información. Entonces, el auditor debe de tener bastante pericia para poder obtener esa información. Entonces, sí debe ser bien prudente, con mucha pericia, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a obtener? Incluso los auditores hasta caminan con escáneres móviles, ¿verdad? Porque para ellos obtener ahí información, a veces les es más fácil que tener que hablar con el gerente o el dueño y decirle, mira, voy a necesitar esta información. Cuando le diga qué información necesita, probablemente el obligado tributario va a saber hacia dónde va la auditoría o qué es lo que le van a querer agarrar, ¿verdad? Entonces, tiene que tener, como digo yo, bastante olfato aduanero, ¿verdad? Para poder ir identificando qué cosas, ¿verdad?, son las que va a ir teniendo evidencia física. Igual, ¿verdad?, es la evidencia testimonial, ¿verdad?, que es la que se obtiene de otro, ¿verdad? Esa es, digamos, qué información voy a obtener de otros, ¿verdad? De otros que no sea también, o bien puede ser también, cuando se dice testimoniales, ¿quién me puede brindar información? Puede ser que sea dentro de la empresa que estoy haciendo auditoría o puede ser que sea de un externo a la empresa. La cosa es que sea catalogada como una evidencia testimonial, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a obtener esa información?
Luego, la evidencia documentaria, ¿verdad? Es toda esa documentación que yo voy a obtener en el proceso de fiscalización, que pueden ser libros contables, reportes, facturas, etcétera. O sea, ese respaldo que yo voy a obtener en la investigación, ¿verdad? Que la voy a obtener definitivamente de toda de esa investigación, ¿verdad? Es la evidencia documentaria, o sea que si al final el auditor aduanero establece que en el resultado de la auditoría hay uniones, por ejemplo, el EMPIRA, tengo que ir dejando evidencia documentaria, o sea, ¿cuál es la evidencia para que haya este ajuste por ese valor, ¿verdad? Entonces, va quedando, como decir, clara la situación, ¿verdad? Ya cuando hay una evidencia documentaria, ¿verdad? Vamos a decir, el ajuste se derivó porque efectivamente yo encontré en su archivo, en el archivo, qué sé yo, XYZ, en el folder tal, la factura que corresponde a esa declaración. Y no solo encontré la factura, encontré en su libro de banco, por ejemplo, que se hizo la transferencia del pago de esa factura. Y no solo eso, voy a archivo, voy a inventario y me encuentro que fue ingresado ese inventario también al libro de inventario, por decir. O sea que está todo en la trazabilidad, si se puede decir, de la evidencia de que efectivamente no se pagaron los impuestos correspondientes, ¿verdad? Entonces, sí hay esa evidencia, ¿verdad? Y luego tenemos la evidencia analítica, que es todo esos cálculos, esos análisis, con toda esa evidencia documentaria, ¿verdad? Yo procedí a hacer análisis, a hacer mis hojas de trabajo, y por ejemplo yo pude decir, me declaró 1,000, ¿verdad? Pero yo me encontré en factura que tenía 10,000, y la diferencia que tengo es 9,000, por ejemplo, ¿verdad? Y yo voy estableciendo cálculos y cálculos, ¿verdad? Y comparaciones, etcétera, ¿verdad? Y voy haciendo una relación de todos los ajustes que puedan derivarse de estas diferencias, ¿verdad? Entonces ven cómo se va fundamentando, ¿verdad? Esa evidencia analítica, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, vamos a continuar viendo con lo que es la ejecución de la fiscalización. O sea que aquí terminamos toda esa evidencia, todo ese respaldo de documentación externa, ¿verdad? Que yo voy a ir, se puede decir, guardando, documentando, y que al final también va a ser parte de mi expediente administrativo, ese expediente que voy a ir formando y que voy a ir foliando, ¿verdad? Y entonces luego vamos ahora a hablar de lo que es cómo vamos a ir ejecutando esa fiscalización aduanera, qué es lo que vamos a hacer para ejecutarlo, ¿verdad? Que para hacer ese desarrollo de la ejecución de la auditoría, ¿verdad? Entonces, por aquí nos vamos a quedar y nos vamos a ver mañana. Kerstin, María del Carmen, Wendy Mabeli,